¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora que estén viendo este programa a través de todas nuestras plataformas digitales. Tenemos un nuevo episodio de Las Cosas Como Son, con invitados completamente especiales. El día de hoy me acompaña Juan Pablo Molina, precandidato a la alcaldía de Guayaquil, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Ya nos contará él un poquito cuál ha sido su trayectoria, qué es lo que ha hecho. Juan Pablo, bienvenido a Las Cosas Como Son. Un gusto tenerte acá en nuestros estudios. Gracias, Jorge. Bueno, un saludo a todo Guayaquil, a esa gente que está camellando para llevar un pan a su casa. La situación está bastante difícil, ¿no? La delincuencia, el tema de salud, el tema de vivienda. Entonces, bueno, un abrazo fraterno a los guayaquileños. Y aquí seguimos en la lucha para tener un mejor Guayaquil para todos, si las cosas Así se dan. así se ven. Mi querido Juan Pablo, cuéntanos un poquito quién es Juan Pablo Molina, de dónde nace, profesión, edad, estado civil, equipo favorito, tamaño de zapato, de camiseta, lo que quieras contarle a la gente para que te conozca un poquito más de quién es Juan Pablo Molina, y ya iremos entrando un poquito cómo así se ha dado este bautizo, por llamarlo de alguna que otra manera, para que tú seas el precandidato, que sé que moviste algunas fichas, que sé que al final de cuentas moviste un poco el tablero en el tema, pero primero lo primero. ¿Quién es Juan Pablo Molina? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la profesión? Cuéntanos un poquito más sobre tu vida a toda la gente que nos está viendo. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Molina Saldaña, tengo 41 años, nací el 3 de abril del 85, soy Aries, soy economista de profesión, tengo 3 énfasis en economía, en finanzas y en negocios internacionales. ¿Economista por el macho? Economista por el MASHI. Bueno, vengo militando dentro de la Revolución Ciudadana desde sus inicios. Yo vengo militando desde cuando el expresidente Rafael Correa era candidato en ese entonces por Alianza País. Barcelonista de corazón, pero igual siempre se apoyan a todos los equipos del astillero aquí de Guayaquil. Barcelonista de corazón de siempre, casado. Y bueno, estamos aquí en la lucha por Guayaquil, por tener mejores días para la ciudadanía. Pelotero, me encanta el fútbol. Nací y crecí en esta ciudad bella, en esta perla del Pacífico. Me crié en Urdesa. Jugaba fútbol en las peatonales, porque en ese entonces no habían canchas de césped artificial, con piedras, ni nada de eso. Tú ponías, en las peatonales tú ponías piedras como arco, algo parecido a un balón de fútbol y peloteabas en ese momento. Una pelotita de índole y listo. Así sacabas a los panas del barrio. Ahí cantaban. ¿No? También venían de otros sectores, jugábamos ahí en las peatonales, hasta que los municipios anteriores comenzaron a poner, ¿cómo se llama? Comenzaron a cerrar las peatonales con adornos, con un par de cosas ahí, ¿no? Donde ya no se podía jugar en las peatonales. Interrumpían. Sí. Y bueno, ya nos quedamos ahí sin nada de eso y jugamos ya en la calle. Cerramos por ahí una calle para jugar, ¿no? Ya no jugábamos todos los días, sino ya solamente el fin de semana, donde no transitaba mucha gente. Y bueno, ese es Juan Pablo Molina. Soy actualmente asambleísta. Este es mi segundo periodo como tal. En el 2021 fui asesor 1 de la arquitecta Pierina Correa. Después en el 2023 candidato por Guayaquil. ¿Distrito? Por Guayas, Distrito 2. Ganamos en el Distrito 2. Y en el 2025 actualmente soy asambleísta hasta el 2029. Ok, también por el perfecto. mismo Mi querido Pablo, ¿algún proyecto de ley para entrar por el tema de los asambleístas? Ya después te voy a preguntar si los goles en el peloteo eran goles rodados o con bote, porque así jugamos normalmente. Bueno, tengo presentado 2 proyectos de ley. La próxima semana presento un tercero. Aquí no es el que presenta más proyectos de ley, es el más bacán. Porque recuerda que antes éramos 130 y pico asambleístas, ahora somos 151 asambleístas. Correcto. Imagínate que cada asambleísta presente un proyecto de ley. Que presenten 2 proyectos de ley. No sales nunca. Más el trámite, mi querido Juan Pablo, y es importante que la gente lo conozca porque es algo que yo normalmente en algunas entrevistas, cuando me toca estar del otro lado, hoy estoy de entrevistador, pero también he sido entrevistado, le comento a la gente justamente lo engorroso que es el presentar un proyecto de ley. Por supuesto. Porque no es tan fácil de armar el proyecto de ley o la política pública o la política de Estado o la reforma de alguna ley, porque al final de cuentas tienes que pasar todo un proceso
que en buen romance, cabildeando bien, por no decirte molestando con J en la misma Asamblea Nacional, eso puede terminar dando frutos en mínimo 6 meses. Imagínate más los otros proyectos de los demás candidatos, pero cuéntanos un poquito más sobre estos proyectos. No solamente eso, sino somos 151 asambleístas, que cada uno presente un proyecto, que presente 2. Hay asambleístas que tienen presentado 10 proyectos de ley, 16 proyectos de ley. ¿No? Pero lo hacen por hacer. Bueno, mi proyecto de ley, el primero fue, yo tengo un hijo con discapacidad del 100%, y una de mis banderas de lucha y la más importante son las personas con discapacidades. El proyecto de ley era porque le dieron de baja, pasó por el CAL, fue a la Comisión de Garantías Constitucionales, pero le dieron de baja porque no había presupuesto para tal. ¿Y de qué se trataba? Este proyecto era de capacitar a los profesores y a los médicos para que puedan atender a las personas con discapacidades. Hay muchos alumnos, muchos niños que van a los colegios y el profesor no conoce su situación. Dicen, no, y tampoco los padres conocen la situación del niño porque son muy pequeños, todavía no pueden tener un diagnóstico al respecto, y es muy inquieto, no presta atención, saca malas notas. Y el tema era que el profesor identifique a ese alumno y que no lo trate como un niño que es malcriado, que es vago, sino que tiene una situación, ¿no? Algún espectro que tiene, sí, alguna condición. Una condición, y pueda tratarlo de una manera profesional. Entonces, igual los doctores, por ejemplo, yo a mi hijo con discapacidad lo llevaba a la clínica para que le saquen sangre o le tomen una muestra, y lo pinchaban porque con que él no se queja, porque tiene discapacidad del 100%, le mutilaban el brazo y le pinchaban 100 veces por cogerle una vía. Entonces, después cuando salía mi hijo, después de 3 horas, tú le veías todo el brazo morado, claro, de tantas veces intentando cogerle. Entonces, tiene que haber personas capacitadas para poder tomar muestras, para saber cómo tratar a un niño con discapacidad, a una persona con discapacidad. No es el mismo trato que con una persona que tiene en su 100% de la capacidad. Y cientos de discapacidades también que hay, mi querido Pablo, porque no hay solamente una, o así mismo, te puede ser detectado, diagnosticada una discapacidad, pero al final de cuentas el espectro no es el mismo. Correcto. Puedo hablar del grado de autismo, no es que tú tienes autismo y todos los niños que tienen esta condición tienen exactamente las mismas características, el mismo grado. El mismo grado. Ya, por ejemplo, hay un montón de grados. En el tema del autismo, hay muchos niños que tienen 1 año y no lo puedes todavía diagnosticar. Tiene que pasar un poco más de tiempo para saber qué tipo porque puede ser un autismo muy leve, que no se nota todavía. Claro. Y muchas veces los padres se niegan a que su hijo tenga una condición. Bueno, ¿no? Se niegan, se ciegan. Sí, es normalmente el primer, digamos que el primer paso ante los padres, y te digo esto porque desde el colegio hice mucha labor social que te obligaban directamente del colegio para trabajar con niños con capacidades especiales, niños sordos, y ese evidentemente era la primera traba que tú encontrabas con los padres, de que los padres no aceptan esa condición o no aceptan esa situación porque ellos se ven normales, porque se sienten juzgados y que al final de cuentas no tienen este acompañamiento, que creo que es un poco el que tu proyecto, claro, el que mencionas, le quería dar. Y son personas con discapacidades, no son personas con los que dicen antes, con situaciones especiales. Okay. Ya, son personas con discapacidad. Así es el término. El término correcto. El término porque correcto. Lo han cambiado 100 veces. Sí, pero son personas con discapacidad. Okay, ese es uno que le dio de baja porque no había presupuesto. El gobierno dijo que no había presupuesto para eso. Un tema tan importante y tan sensible, ¿no? E importante para la ciudadanía. También presenté un proyecto de ley por el tema del INIAP. El INIAP es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es la parte científica, correcto, del agro en el país. En vez de estar importando semillas de afuera, está el INIAP para crear semillas nativas y que generen y que produzcan cientos de semillas certificadas y de producción y de alta calidad. Pero han dejado abandonado el INIAP. Los científicos que el INIAP tenía son tan maltratados que han tenido que renunciar y ahorita están dando, y fueron capacitados en la época del expresidente Correa. Estuvieron becados en Francia, se iban a Europa a capacitarse
llegaban capacitados, no son profesores, son científicos. Gente que estudia directamente cómo aprovechar mejor la materia prima. Todo. Y ahora se han ido a dar clases a universidades o lo han captado las empresas privadas y han dejado abandonado el INIAP. Y no digo que es culpa de los profesionales que estaban en el INIAP. No. Simplemente que si los tratas mal, no les pagas el sueldo que realmente merecen por ser científicos. ¿Ya? No es que estudiaron una profesión y se quedaron como ingenieros agrónomos. No, ellos están mucho más allá. Correcto. Y eso lo presenté y se está tratando, todavía no llega al CAL. Y el otro proyecto de ley que iba a presentar... Ya mismo me cuentas ese, mi querido Juan Pablo, porque me parece interesante que la gente entienda que este instituto realmente, la importancia que tiene que tener al final de cuentas en el país. En algún momento, en el gobierno del presidente Correa, se intentó hacer un censo agropecuario, se intentó de alguna que otra manera darle mayor productividad a través de estos centros que entiendo claramente que eran parte de investigación y desarrollo y que no sé si al final de cuentas, mi querido Juan Pablo, me comentas y me corriges, se llegaba de investigación, desarrollo y aplicación, ¿no? Que es el famoso o el comúnmente conocido como el I+D+A para la gente científica que también ve este programa, para que al final de cuentas la semilla que tú puedas mutar, que tú puedas corregir, logre dar sus frutos y que de ahí mañana más adelante también riegues ese conocimiento al mismo agricultor que podía ir al INIAP y decirle, deme una capacitación, yo quiero estas semillas, yo quiero esto, etc. Ya no hay capacitaciones, pero no es porque el INIAP no quiera, correcto, es porque no tienen el presupuesto. Lo sé. Imagínate la cantidad de dinero que ganan las empresas privadas trayendo semillas, vendiendo insumos químicos, todo eso, que el INIAP lo puede hacer y ganar esa cantidad de dinero para el agro, para la salud, porque bueno, entran a las arcas del Estado y puede haber mejor educación, salud y todo eso. Mira, hay en cada pueblo, en cada recinto, hay 10, 20 sucursales de diferentes empresas. Imagínate que exista una también del INIAP. Sería interesante como va en Ecuador, por ejemplo. Y semillas, claro, y semillas certificadas inactivas. Tú al traer semillas de otros lados, no están aclimatadas, no están hechas para el sol, el clima, el suelo del Ecuador. Entonces muchas veces, y va desplazando a las semillas nativas, que son las importantes. Claro. O a las endémicas de la misma zona y que al final de cuentas ya las desplazas. Es interesante lo que cuentas, Juan Pablo, porque al final de cuentas creo que de encontrar la luz al final del túnel, de encontrar o de que salga humo blanco con este proyecto de ley, al final de cuentas creo que el Ecuador podría dar ese siguiente paso a tener valor agregado al final de cuentas en nuestros productos y de al menos en lo que tengo uso de razón, quizás Juan Pablo también tenga un poco más, dejar de exportar materia prima para empezar a crear productos con valor agregado, ¿no? Y la cantidad de trabajo que le darías a los ingenieros agrónomos. Correcto. Y a todo el círculo virtuoso de la producción. Por supuesto, a la gente que está en el campo, que vive en el campo, ¿no? El tema de la siembra. A la que vende comida. Todos. Al que hace el empaque. Porque para mí el INIAP es la columna vertebral del agro en sí. Es la columna vertebral. De ahí debería salir todo. Mi querido Juan Pablo, ¿y ese tercer proyecto el que me mencionabas, cuál es? Cuéntame. El tercer proyecto era el tema de los estados civiles. Okay. Tú sabes que existe la persona casada, divorciada, viudo y unión libre. Unión de hecho. Ya, o unión de hecho. Entonces, la persona cuando se divorcia, ¿por qué tienes que tú en la cédula tienes que aparecer divorciado? Como que fracasaste en tu vida sentimental. Eso no es importante para tu trámite, para un trámite que tengas que hacer. Entonces te encasillan en el tema de divorciado, de que fracasaste en tu matrimonio y mañana te vuelves a casar. ¿Y qué dice el señor registro civil? La señorita María con estado civil soltera. Y el señor José, estado civil divorciado. ¿Qué le importa a la gente eso de ahí? Claro. ¿Ya? Entonces, si tú te divorcias, deberías de volver a tu estado natural, que es estar soltero. Claro, soltero. Como ¿Ya? Si las dos personas están vivas, volver a ese estado. ¿Ya? Soltero. Si es que esa persona enviuda, entonces ya es decisión del que está vivo
decir si quiero estar como viudo o regreso a mi estado soltero, porque ya el que falleció ya no va a reclamar en qué estado va a querer estar, pues, ¿no? Ni la familia tampoco. Ni la familia tampoco, pero ya es un tema ya sentimental. ¿Qué tanto lo amó? ¿Qué tanto lo apreció a esa persona para mantenerse como viuda? Después, si se vuelve a casar, se cambiará su estado a casada. Pero el tema de encasillar a las personas, y también ahí existe el tema, es muy... los encasillan, los prejuicios, todo eso, ¿no? Frente a la sociedad en la que vivimos. Entonces, me parece un proyecto de ley importante. Y me lo han pedido también mucha gente. Claro. No, ¿por qué somos divorciados? ¿Por qué nos encasillan de esa forma? Más que nada es el estigma social, que mañana o más adelante tengas algún prejuicio. Sí, ¿y qué le importa a la ciudadanía? O el juzgamiento. ¿Cuál es mi estado civil? No, dentro de la cédula debería aparecer tu tipo de sangre, por ejemplo, si eres donador, quiénes son tus padres, tu dirección, datos personales. Lo interesante es lo de Juan Pablo. Pero ese de ahí de divorciado a mí me parece encasillarte en una situación donde a la gente y buena parte es doloroso, pues, ¿no? Sí, al final de cuentas así hayas pasado un proceso de divorcio, te lo digo porque lo viví, cuesta, hombre o mujer, mucho, al final de cuentas, no creo que hay alguien que le cueste más, alguien que le cueste menos, al final de cuentas, se lo decía a mi madre en algún momento, uno no se casa para divorciarse, uno se casa en teoría para toda para la vida. Para envejecer con esa persona, para que se cuide, disculpa que te interrumpa, para que se cuide, porque es un tema bastante delicado, ¿no? y sentimental. El tema uno quisiera que esa persona envejezca contigo, claro. Que se cuiden mutuamente, que viajen durante... como siempre lo han hecho. Era el ejemplo que vivíamos, porque los abuelos eran así, probablemente los padres de nuestra generación también eran así, indistintamente de los prejuicios también sociales que a veces en la parte rural hay, que aunque pegue o mate marido es, que te queda, claro. Pero hay matrimonios, hay relaciones bonitas para que al final de cuentas, pero me parece correcto el proyecto de quitar un poco este estigma, quitar un poco este castigo social, por llamarlo de alguna que otra manera, en el cual la gente regrese. Mi querido Juan Pablo, mencionaste que tú fuiste o que has sido militante o has sido desde el asesor 1 y has pasado todo tu proceso de revolución dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se dio este llamado? ¿Cómo se dio este levantamiento en mano, este bautizo, como te decía al inicio del programa, de poder decir, es Juan Pablo Molina? ¿De dónde nace al final de cuentas el candidato? ¿Ya? Porque sé que se habían peleado, sé que estaban sonando varios nombres para el tema de Guayaquil, sé que igual en algunos estudios y sondeos de opinión, evidentemente la gente sigue estando agradecida por el alcalde Aquiles Álvarez, que todos conocemos ya la situación de él. A algunos les parecerá justa, a otros les parecerá injusta, correcta o no correcta debidamente. Creo que el tiempo al final de cuentas eso puede jugar. Pero ¿cómo se da este proceso, mi querido Juan Pablo, de militancia dentro de la Revolución Ciudadana, hoy que no tiene partido, que no tiene número, que no tiene tienda política? Ya iremos comentando también un poquito más sobre eso, pero cuéntanos esa sensación cuando te enteraste de que Juan Pablo Molina va a ser, y de la noche a la mañana Juan Pablo Molina, que estaba low profile, que estaba perfil bajo, de repente la gente es Juan Pablo Molina. ¿Y quién es Juan Pablo Molina? ¿De dónde nace él? ¿Quién es? ¿Quién lo bautizó? ¿Quién es el padrino? ¿Tiene padrino? ¿No tiene padrino? Cuéntanos un poquito más de esa historia, mi querido Juan Pablo. Bueno, yo te comenté que fui asesor 1 de la actividad Pirina Correa, después asambleísta, y este es mi segundo periodo, pero yo vengo desde mucho antes atrás. Yo vengo desde hace 20 años militando con la Revolución Ciudadana. Yo vengo desde cargar banderas, de estar con la militancia. Bueno, siempre he estado con la militancia, pero yo he venido de un proceso dentro de la Revolución Ciudadana. No es que de repente mi pana me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá y ponte y siéntate aquí. No entraste por la ventana. Yo no entré por la ventana, yo hice un camino, yo hice un proceso dentro de todo esto. Yo me he formado en la Revolución Ciudadana. Mis principios, mis valores, mi ética, viene de la Revolución Ciudadana, de esta estructura de la primera fuerza política del país, que el máximo líder es el expresidente Rafael Correa, y lo seguirá haciendo siempre. Realmente lo admiro por el cambio que hizo social, económico,
de seguridad, de salud, de educación, vial, y un sinnúmero de cosas. Visibilizó a las personas con discapacidades, le exigió a las compañías que cada 100 personas, el 4%, sean personas con discapacidades o sus sustitutos, cuando no existían, cuando eran incivilizadas las personas con discapacidades. Correcto. Él exigió eso de ahí, que se cumpla la ley, que el 4% cada 100 personas sean personas que las empresas tengan personas con discapacidades. En educación también creo que hizo algo importante ahí para tratar de Por supuesto que sí. Espacio La Fundación Manuel Espejo, que llegó a cada rincón del país. Claro, El tema le sirvió de plataforma incluso a la persona que sabe que le sirvió. al traidor de Moreno. Que sabe que le sirvió ¿No? directamente. Por supuesto. Ya, cuando nadie le paraba bola a los vicepresidentes. ¿Quién visibilizó a los vicepresidentes? Claro, Fue el presidente Rafael Correa quien lo visibilizó. Y ahí, tú no sabes anteriormente quiénes eran los vicepresidentes. O eran los que estaban con Tú el solamente serrucho. sabías quién era un vicepresidente porque derrocaban al presidente. Estaba con el serrucho al lado. Claro, por supuesto. Pero de ahí, quien visibilizó a los que se vaya vicepresidentes cayendo ahí. y realmente le dio una función para que trabaje de la mano con el presidente, fue el expresidente Rafael Correa, que lamentablemente le dio el tema social a Moreno, y Moreno se aprovechó de eso y nos traicionó. De ahí, nosotros vengo de un proceso político, vengo de hace 20 años, como te dije, militando, y yo soy una persona que vengo de abajo, mi formación política, como te dije, política, estructural, ética, viene de la Revolución Ciudadana, viene de ese movimiento que nació para el pueblo y se da para el pueblo. Y bueno, y seguimos en la lucha, peleándola. Nos quitaron la 35 cuando éramos 35. Claro. Después nos quisieron sacar también el tablero. Tuvimos que participar con la 1. También nos quisieron sacar de la papeleta y nos fuimos 1-5. Después también quisieron hacer lo mismo hasta que llegamos a las 5. Ahora con las 5. Ya están curtidos. En este gobierno nos eliminaron nos suspendieron durante 9 meses para no participar en elecciones y nos acogió el movimiento Amigo. Lista 16. Lista 16. Y ahora también lo mismo, nos quieren sacar las papeletas. Bueno, y estamos viendo cómo se resuelve el tema, porque nosotros vamos a estar en papeleta. Que la ciudadanía sepa y tenga la fiel convicción que vamos a estar en papeleta para las seccionales. Ok, Sí. ante este cambio de elecciones, pues ya nos fuimos un poquito al tema un poco más político, mi querido Juan Pablo. En ese caminar que tú has venido teniendo dentro de la Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que realmente marca el destino? ¿Qué es lo que realmente marca a Juan Pablo Molina para poder decir, ok, yo quiero servir a Guayaquil? Porque para mí quien ha estado en la política o quien está en el servicio público es eso, es un servidor público, es alguien que tiene ganas y ánimos de transformar la realidad de las personas, indistintamente de su pensamiento o ideología política. Pero ¿qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿O qué es lo que más ha dicho, por esto me gusta la política? Hay gente que no le gusta la política, ha estado en 100 maestrías, lo conversamos de hecho fuera de micrófonos con algunos compañeros que tenemos la oportunidad de tener en camino, y tengo un montón de gente que ha estudiado conmigo, pero que dice, sí, pero para la política yo no me meto porque no quiero estar en ningún partido político y mejor prefiero estar atrás. ¿Qué es eso que ha marcado la vida de Juan Pablo Molina para estar hoy en día donde está? Haber causado el ruido que causó tu nombre, al final de cuentas, que entiendo que no es... Que no, ruido. Que no es sencillo tampoco, porque aparecen esos mensajitos, hola perdido, Sí. ¿no? Aquí estoy, amigo de mi vida. Así son los troles que hay. ¿Cómo vamos? Pero cuéntanos un poquito más qué es lo que ha marcado ese camino, mi querido Juan Pablo. Bueno, Guayaquil es mi cuna. Nací en Guayaquil. Fui electo asambleísta por Guayaquil. Es mi ciudad, que amo con todo mi corazón. Es la que me vio crecer, quien construyó a Juan Pablo Molina, ¿no? Es mi cuna. Yo en la asamblea peleo por Guayaquil. Guayaquil para mí es muy importante. Guayaquil necesita muchas cosas. Dentro de esos servicios básicos, salud, educación, vivienda, legalizar terrenos de mucha gente. Te comento algo. Mi abuelo fue alcalde de Guayaquil. No te creo, en el 78. Él creó el decreto 2740,
quedaba a 10 sucres de metro cuadrado. En ese momento habían muchas invasiones en Guayaquil. Entonces, para ordenar un poco Guayaquil, él creó ese decreto para que la gente pueda legalizar sus asentamientos irregulares. sus terrenos irregulares y pueda pedir un préstamo en el Banco de la Vivienda y poder tener su casa propia. Pero no podías tú pedir un préstamo del Banco de la Vivienda si no tenías legalizado tu terreno. Hacia allá iba un poquito, mi querido Juan Pablo, ahorita. De ese Guayaquil de antes que tuviste, que ahora me cuentas también que tienes trayectoria o tienes herencia familiar con esta transformación de Guayaquil, del Guayaquil de antes al Guayaquil de ahora, ¿qué es lo que te gustaría recoger? ¿Qué es lo que te gustaría volver a tener dentro de esta misma palestra? Porque obviamente la ciudad en la que tú creciste, en la que yo crecí, que probablemente estemos dentro del mismo rango, dentro del promedio de edad, es otra, y ahí podemos hablar y hacer 10 programas más de estos comentando un poco más sobre qué es lo que pasa, cuáles son las reglas de los barrios, pero ¿qué te gustaría recoger nuevamente eso? ¿Será acaso el tema de los asentamientos irregulares humanos? ¿Es acaso el hecho de trabajar sobre la educación, trabajar sobre el deporte, que lo mencionaste como un amante del fútbol y que al final de cuentas puede ser ese un gran disparador, un gran mecanismo para alejar a los niños de las drogas, para quitar al final de cuentas a todas las mafias, a todos los gángsters que están en ese imaginario inmediato del niño, poder decir yo quiero ser como el otro porque es lo que veo al final de cuentas y no veo educación, no veo salud, no veo oportunidades para poder salir? ¿Qué regresarías de ese Guayaquil de antes, Juan Pablo? Bueno, para mí es muy importante que el municipio, que exista presencia municipal en los sectores. No existe presencia municipal en los sectores. Okay. Los sectores están abandonados. ¿Qué significa esto? Que el municipio debería hacer asambleas ciudadanas en diferentes puntos para conocer sus necesidades. Pues tú sabes que cada sector es distinto. Correcto. ¿Ya? Cada sector vive sus realidades. Tiene realidades diferentes. Realidades diferentes. Pasando 2 o 3 cuadras, cambia totalmente la realidad de las cosas. Entonces, se necesita seguridad, se necesita ayudar a las personas que puedan legalizar sus terrenos para poder hacer su casita y que mañana no los vayan a desalojar. Los servicios básicos. El alcalde Aquiles Álvarez está por terminarse el 5º acueducto que va a dotar de agua potable a más de 500.000 personas. Eso es brillante. Mejorar la movilidad, el tráfico. Recién se inauguró el paso de desnivel en Los Cegos, que tanto el gobierno le daba palo, le quitaron los permisos ambientales, que no se iba a hacer, que iba a causar un tráfico terrible, que iba a ser un desastre eso. Mira, la gente es feliz. Ayer pasé por ahí. Hoy el tráfico, cómo fluía de una manera increíble. Y un tramo. Y un tramo más que estaba porque falta. Y mira, y lo hicieron rapidito. No es que se demoró 1 año, 1 año y medio, 2 años. Lo hicieron rapidito. Sí. Lo que hubo fue demora por los permisos. Pero después que comenzaron, que les otorgaron los permisos, salió inmediatamente. Y en esa misma planificación, Juan Pablo, hacia el crecimiento de la ciudad, yo tengo 45 años de edad. Y desde que tengo uso de razón siempre se habló que el polo de desarrollo de la ciudad era hacia vía la costa, y hoy vemos como cantones amigos, Daule, Salitre, San Borondón, son los que han al final de cuentas captado todo ese desarrollo inmobiliario, y por eso tanto Daule como San Borondón podrían estar a la par de Guayaquil en no depender de la renta del Estado, sino ser directamente municipios. Debemos de meterle Guayaquil más ñeque al desarrollo vía la costa. ¿No? ¿Por qué se van para Daule? Claro, ¿Por qué se van para Salitre? El límite es el Morro directamente. Claro, por supuesto. Entonces, podemos desarrollarlo para allá. Hay que ampliar las vías. Ya tenemos el paso el nuevo paso que se inauguró recientemente para aliviar el tráfico. Pero el polo de desarrollo debería ser para allá va a ser el nuevo aeropuerto. Si es que lo deja el gobierno. Claro, si lo deja. ¿No? Pero de ahí, aparte de eso, el tema de el deporte para los jóvenes. Mira cuánta gente ha salido de la pobreza gracias al deporte, ¿no? Y no solamente sale esa persona, sale su círculo familiar, sale su sector, sus amigos de la pobreza. Entonces el deporte, y no solamente en el fútbol, hay muchas disciplinas en las cuales están abandonadas. El vóley, la natación, el tenis. No, hemos tenido, recién lo condecoramos, en la asamblea quedó como el 16 de julio, el día del tenista, del tenis. Estuvo Andrés Gómez.
¿no? Leyenda Como un del gran tenis. leyenda del tenis, Claro, leyenda ¿no? del tenis. Nacional. Entonces, todas esas disciplinas, nosotros tenemos un gran potencial con los jóvenes en el tema de deporte. Tenemos que solamente dedicarnos, tenemos que hacerlo realidad. Y el gobierno, tanto el gobierno como, bueno, también le quitó, ahora con la nueva ley, le quitó presupuesto a los municipios Hablas de la ley de 70-30. para el tema social, cuando es lo más importante, porque Guayaquil no solamente es cemento, puentes y asfalto, también hay un tema social dentro de Guayaquil, que es salud, ayudar a los jóvenes a hacer deporte, para que puedan salir de la pobreza y no sean captados por estas mafias, porque con que los ven botados, los ven sin trabajo, ayudar a los emprendedores, darles capacitaciones, el tema de la salud, el tema de la educación, es importantísimo. Correcto. El tema social del municipio es el pilar de Guayaquil. Y aquí Las Álvarez lo ha hecho muy bien, nuestro alcalde, y debemos seguir con esa estructura, ¿no? Y también mejorarla, porque todo hay que mejorarlo, ¿no? Todo Tú sabes que perfectible en cada política. año que va pasando hay que mejorar las situaciones, pero el tema social es muy importante para Guayaquil. Vuelvo y repito, deporte, emprendimiento, trabajo, capacitaciones, porque nosotros tenemos que ayudar al guayaquileño. Los municipios están para, y hablo en general, no solamente Guayaquil, están para ayudar a su ciudadanía, para salir adelante, Correcto. darle las condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? No solamente el deporte, el tema social, las personas con discapacidades, que el municipio esté cerca con las personas con discapacidades, una silla de rueda, que tengan sus terapias, son muy importantes para En una ellos. ciudad como Guayaquil. La movilidad, mejorar. ¿Qué harías ahí, mi querido Juan Pablo, en el tema de la movilidad? Habría que hacer yo haría un nuevo estudio para saber dónde están los puntos críticos de Guayaquil en el tema de la movilidad, de la movilización, porque no puede ser posible que vayan 100 personas en un bus y vayan como Sardinas en latas. Como sardinas en lata, ¿no? como se Deben ir dignamente, sentados. Sí, tal vez uno parado por ahí, porque en otra parte del mundo igual. Es así. A veces vas parado, a veces te toca sentado, ¿no? Y también el tema de la educación, de si un hombre está sentado, levantarse y darle el puesto a una persona adulta mayor, a un niño o a una mujer. ¿No? Se llama cultura, no se llama ni machismo ni nada, no, se llama cultura y educación. Y la educación viene desde casa, ¿no? Desde casa, también en escuelas. Y Guayaquil debería dar ese ejemplo para poder crecer como ciudad. Mi querido Juan Pablo, entramos también un poquito en debate con el tema de, lo comentaste a lo largo del programa, sobre esta anulación en participación sorpresivamente para algunos, para otros evidentemente no tan sorpresiva, de la eliminación. De ser mañana o más adelante el candidato que corra por el correísmo, indistintamente del número, porque parecería ser que es estratégico el tema de bloquearles el número, porque el número también podría estar posicionado los colores, y que entiendo que ese es un trabajo que lo hicieron los estrategas que están siempre atrás de la campaña de Alianza País, de la propia Revolución Ciudadana, en donde la gente identifica ya el color, el número, y sobre eso evidentemente se hace un trabajo desde la propia comunicación mucho más fácil. Indistintamente de eso, mi querido Juan Pablo, de ser tú la persona elegida, porque entiendo que estás en esta ocasión como precandidato, te toca renunciar antes de la inscripción de la candidatura a la Asamblea Nacional para poder participar por esto. ¿Qué sería eso que hagas o qué es lo que harías de forma primaria para empezar a construir este plan que tú lo estás mencionando, lo estás esbozando un poco en materia de educación, en materia de deportes, en materia de emprendimiento, en materia de vialidad, en materia de desarrollo, para, como lo he dicho aquí en varios programas, para la ciudad probablemente más importante que tiene el país, para la capital económica que tiene el Ecuador, que sin duda alguna creo que es Guayaquil? ¿Cómo pretendes o cómo piensas devolverle esa importancia, esa relevancia que tiene Guayaquil? Bueno, primero escuchar a la ciudadanía.
El tema, mañana llegar a ser alcalde o cualquier dignidad, lo importante es escuchar, no solamente sentarte y hablar y dar un discurso, sino también escuchar a la ciudadanía, escuchar las necesidades. Como te dije en minutos anteriores, no todos los sectores son iguales. Correcto. ¿No? Tienen una gran diferencia. Puede ser que aquí falte más seguridad, bueno, en general falta más seguridad en todo, pero falta más seguridad aquí. Aquí personas con discapacidades, entonces hay que atacar el tema con las ayudas sociales. Acá hay más personas que necesitan una cancha de fútbol porque no existe, tienen que movilizarse media hora en bus para llegar a una cancha de fútbol y puedan hacer un deporte. No solamente fútbol, yo repito, hay otros deportes importantes. Me gustaría mucho el tema de que el municipio ofrezca el servicio gratuito para transportar a las personas hacia las federaciones de fútbol, de jiu-jitsu, de judo, de natación, que existe ese servicio. Así como existe el servicio de que van los licenciados en hacer terapias a las casas, a los domicilios de las personas con discapacidades y les puedan dar, para que no se puedan, porque ellos no se pueden movilizar con facilidad. Y aparte de eso, movilizar para la familia hacia los centros cuesta. Y la gente no está en la capacidad de poder pagar, porque la gente, a la persona con discapacidades no lo puede subir en un bus. Tienes que llevarle un carro, porque hay diferentes tipos igual de discapacidades. Entonces, dar esos servicios que son muy importantes para la ciudadanía, hacer asambleas ciudadanas, asambleas municipales en los diferentes sectores para conocer sus necesidades. Pues, repito, es muy importante la presencia municipal en los sectores, que la gente sepa que el municipio está ahí, que el municipio está atento a lo que necesita el sector, que el municipio está atento a lo que está pasando, a la realidad de los sectores. No solamente que estén en la 9 de octubre cuidándola, sino también estén en los barrios, cuidándolos, vigilándolos. Con presencia municipal. La presencia municipal es clave para mantener una ciudad con todos los servicios que necesite. Mi querido Juan Pablo, me voy a meter un poquito quizás en un tema espinoso, pero ¿cuál es tu opinión sobre el caso de Aquiles Álvarez? He notado que lo has mencionado 3-4 veces en lo que va de la entrevista. Entiendo que no es estratégico ni para congraciarte con el alcalde Aquiles Álvarez, pero desde tu óptica, desde tu opinión, ¿qué crees que ha pasado con el alcalde Aquiles Álvarez? ¿Qué crees que al final de cuentas va a terminar pasando? Y si crees que al final de cuentas eso va a terminar teniendo alguna repercusión, no para tu candidatura, sino para los candidatos rivales. Aquiles Álvarez es el mayor opositor de este gobierno. Por eso es que está donde está. Cualquier persona, yo soy precandidato a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana. El único precandidato. Así como le pasó a Aquiles siendo opositor, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero nosotros no tenemos miedo. Nosotros somos personas valientes. Somos personas que venimos de un proceso y hemos luchado contra Moreno, y hemos luchado contra Lazo y ahora contra este gobierno. ¿Ya? No tenemos miedo nosotros. Nosotros sabemos. Así, yo soy el precandidato ahorita a la alcaldía de Guayaquil. Mañana lo seas tú. Igual. Este gobierno no compite, este gobierno elimina. Y eso es lo que pasó ahorita con Amigo. Nos eliminó Amigos y lo que ha querido hacer es desmembrarnos. ¿No? Vayan y vean cómo participan donde sea que hayan hecho las primarias, los otros partidos y partirnos de esa forma. ¿Crees que eso Pero nosotros somos organizados. La Revolución Ciudadana es el partido más organizado que existe en el Ecuador. Entonces nosotros, que sepa la ciudadanía y esté tranquila que los candidatos que las bases escogieron estarán en las papeletas para las seccionales. Aparte, lo que están haciendo con Aquiles Álvarez es una barbaridad, es una brutalidad como lo han tratado. Lo han tratado como delincuente. Está en una cárcel de máxima seguridad
donde no debería él estar ahí. Ahí solamente están los terroristas, los EDO y demás, delincuentes, sentenciados. Él no tiene sentencia. Él no ha sido sentenciado. Él está en una investigación. Pero este gobierno, ¿qué ha querido? Ha querido que se arrodille frente a este gobierno. ¿Ya? Lo ha rapado como delincuente. Lo trata como delincuente. Le pone una camisa anaranjada como delincuente. Se expresa como si fuese un delincuente. Cuando todo el mundo tiene, la ley dice, yo no soy abogado, pero todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo ha pasado? Dentro de que Guayaquil nació y se fundó, que un alcalde de Guayaquil haya estado preso. Correcto. Nunca en la vida. ¿Ya? Entonces, Aquiles Álvarez es nuestro alcalde, seguirá siendo nuestro alcalde hasta el final. Y yo también lo defiendo desde mi trinchera. ¿Ya? Yo no soy abogado de Aquiles, pero dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los medios de comunicación, yo siempre lo he defendido porque es lo que se debe hacer, es lo justo, es lo ético, es lo moral. Lo correcto. Es lo correcto, porque él es un secuestrado por este gobierno y encerrado injustamente por este gobierno. Entonces, es mi responsabilidad ética pelear por él en la asamblea, en los medios de comunicación y donde tenga que luchar por su libertad. Interesante reflexión la de Juan Pablo sobre el caso del alcalde Aquiles Álvarez. ¿Crees que eso le va a pasar factura al gobierno nacional? ¿Crees que eso va a tener algún tipo de incidencia el día de mañana cuando ya, no quiero decir arranque la campaña porque para mí ya la campaña arrancó, ya hay varios candidatos, hemos visto varios camisetazos, hemos visto varios cambios, hemos visto... los camisetazos es lo que más hay. Estos cambios o los aparecidos por ahí. Estos cambios de partido, los aparecidos, los que dicen, no, vea, a mí me dio la mano y como me dio la mano a mí, yo soy el elegido. ¿Crees que eso le va a pasar factura al gobierno nacional? No fue elegido, el término fue no me acuerdo ahorita el término, pero bueno. ¿Crees que eso, como te digo, mi querido Juan Pablo, crees que eso al final de cuentas le va a terminar pasando factura al gobierno nacional? ¿Qué avisoras al final de cuentas en este panorama? Mira, aquí el que sea opositor del gobierno, el gobierno va a tratar de buscar la quinta pata al gato para meterlo preso. ¿Ya? Vuelvo y repito, así sea Juan Pablo Molina, actual precandidato a la alcaldía de Guayaquil, o mañana seas tú candidato a la alcaldía que le interese a este gobierno, te va a perseguir. ¿Ya? Te va a perseguir. Porque este gobierno, vuelvo y repito, no compite, elimina. Y eso es lo que hicieron con Aquiles Álvarez. Eso es lo que hicieron con el movimiento Revolución Ciudadana, la primera fuerza política del país, el que tuvo más asambleístas. Tuvimos 67 asambleístas. Este gobierno tuvo 66 asambleístas. Se nos han virado 6 asambleístas. ¿Por qué razón? Dios sabrá por qué se habrán virado 6 asambleístas de nosotros. Quedamos 61, pero 61 asambleístas valientes que están peleando por este país, que están peleando por sus ciudades, que están peleando porque exista democracia y no entrar, que yo veía que Ecuador ya está viviendo una dictadura, porque qué raro que solamente a nosotros, los de la Revolución Ciudadana, nos suspenden. Nos vamos a otro movimiento y también nos suspenden. Entonces no quieren dejarnos participar porque saben que le vamos a dar el 4-0 o no el 4-0 será ni sé cuántos cientos a 0. ¿Ya? Por el resto de las alcaldías que por el resto de las alcaldías a nivel cantonal y nacional. Ok, mi querido Juan Pablo, si viene un segmento importante que lo abordamos siempre aquí y es una pregunta lo más espontánea posible. Si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías? ¿A qué le dirías, mi querido Juan Pablo? ¿Pero a quién? Queda usted, la pelota está en su cancha. ¿A quién? Si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías? Bueno, se lo voy a decir a la ciudadanía de Guayaquil, a los guayaquileños. Yo soy Juan Pablo Molina, vengo militando lealmente. Mi lealtad es con mi movimiento, mi compromiso es con ustedes guayaquileños.
Es mi ciudad donde nací, es la ciudad que quiero ver crecer más todavía. Quiero que sea la ciudad más segura de América, del mundo, que existan emprendedores que salgan adelante, que no pueden llevar solamente un pan a su casa, sino lleven un pavo a su casa todos los días, que coman rico, que tengan fácil movilidad, tener a los jóvenes en las grandes ligas de fútbol, no solamente nacionales, sino internacionales. Quiero un Guayaquil libre de pobreza, libre de no tener salud, libre de no tener educación, libre de personas que tengan todas las facilidades, personas con discapacidades, un país libre de delincuencia, un país libre de todo lo malo que le puede pasar a la ciudadanía, un Guayaquil que progrese constantemente junto a su municipio y a su prefectura también, que es importante. Interesante lo que nos comentaba Juan Pablo Molina, nuestro invitado, y ya para ir cerrando un poco el programa de hoy, mi querido Juan Pablo, esperamos tenerte más seguido en nuestro programa cuando esos proyectos de ley logren encontrar al final de cuentas camino, cuando ya la candidatura se esté, para poder conversar un poco sobre propuestas que no lo hemos abordado acá, porque evidentemente es un plan que se construye primero con el ejercicio de, como lo comentó Juan Pablo, de empezar a escuchar a la ciudadanía, de pasar todos estos baches dentro del proceso electoral con las primarias, con la inscripción de las candidaturas, etcétera, etcétera, que son de conocimiento y de dominio público. Esperamos tenerte acá, mi querido Juan Pablo. ¿Y cuál sería tu mensaje final para los ciudadanos? Bueno, para cerrar, si el gobierno tanto le interesa a Guayaquil, vengan a hacer obras a Guayaquil, ¿no? Déjennos participar libremente para la alcaldía de Guayaquil, con sus concejales, con sus prefectos, y bueno, y veamos quién hace más obras. Si el alcalde de Guayaquil, si la prefecta de Guayaquil o el gobierno nacional. Compitamos. ¿Quién hace más obras por Guayaquil? Si tanto les interesa Guayaquil y Guayas, vengan a hacer obras. Las puertas están abiertas, gobierno nacional, para que vengan a hacer obras a Guayaquil. No se les ha cerrado jamás las puertas, pero vengan a hacer obras. Y con la alcaldía veremos al final quién hace más obras y que el pueblo decida quién ayudó y quién realmente ama Guayaquil. Ese es mi mensaje. Dele, mi querido Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Las Cosas Como Son. Esperamos pronto tenerte acá, mi querido Juan Pablo. Un gusto. Gracias.